Buenos días, familia. Me alegro de veros. Bueno, de que me veáis. Ganas sí tengo de veros, de verdad. De que podamos estar juntos y tendremos que celebrar una buena comida cuando nos volvamos a reunir. Quería compartir con vosotros algo que estaba meditando en la primera carta de Pedro. Y esta carta la escribe Pedro a un grupo de creyentes que están en las mismas fronteras del Imperio Romano. Debido a la situación que estaban de persecución, de maltrato, pues había un grupo, parte de los cristianos que iban huyendo, hasta que llegan a unas zonas donde se las persigue menos o las leyes no les presionaban tanto. Pero claro, cuando ellos están viviendo ahí, también se sienten presionados por la cultura, por sus situaciones personales. Y entonces tienen una tendencia a seguir viviendo como vivían antes de conocer al Señor, a, a volver a los mismos patrones que tenían, las mismas costumbres de antes de que tuvieran al Señor en su vida. Y por eso Pedro le escribe esta carta. Quiere animarlos a que prosigan. Y también Dios los ha dejado escritas porque también quiere animarnos a nosotros en momentos difíciles. Y en primer lugar, la carta nos recuerda, igual que Pedro le recuerda a ellos, que hemos recibido una esperanza, hemos recibido una herencia y esta herencia de esperanza que hemos recibido de parte del Señor, pues conlleva algunas cosas. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y verso 4 dice: tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Dios nos ha dado una esperanza que llena toda nuestra vida, que aparta en buena parte nuestro enfoque hacia las circunstancias que nos rodean, hacia las situaciones que tenemos a nuestro alrededor, y nos enfoca hacia la esperanza que tenemos, redirige nuestra atención hacia la herencia que Dios nos ha dejado. Es una herencia que no es de cosas perecederas, ni de riqueza, sino que es una herencia de eternidad, de gozo, de propósito, de conocimiento, de paz, sin maldad, sin sombra, sin condicionantes temporales. Es una herencia de gloria. Capítulo 1 y verso 5 dice también: por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final. Es una herencia a fin de que todos la vean. Mientras estamos aquí, Dios es como un centinela. Cuando dice que los protege, está diciendo que es como un centinela, es alguien que está vigilando y cuida constantemente, que está pendiente de nuestras necesidades, nuestros peligros, y no dejará que ningún mal nos toque sin un propósito. En segundo lugar, Pedro le habla a ellos para animarlos, les recuerda y nos recuerda a Dios a nosotros mismos, nos habla de nuestra identidad. Capítulo 2 y verso 5 de la misma carta dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Mas vosotros, dice el verso 9 del capítulo 2, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Les dice que son piedras vivas con las que Dios construye su templo. Es decir, que cada uno de los creyentes, en cada uno de nosotros, vive Cristo, el Espíritu de Cristo. Y en todos los creyentes juntos también vive el Espíritu de Cristo. Dios no habita en edificaciones hechas por hombres, ni en catedrales, sino en sus hijos. Da una visión, estimula el crecimiento, produce en nosotros el fruto del Espíritu del que hablábamos. Y también habita en su iglesia como si fuera un solo cuerpo. Y da su visión, su dirección, da su crecimiento,
derrama su amor cuando su iglesia lo alaba. Somos nación santa, hermanos, hermanas, sacerdotes, sacerdotisas del Rey de Reyes, Señor de señores. Podemos ofrecer sacrificio a Dios, interceder ante Dios por la gente que no le conoce todavía. Somos posesión de Dios. No hay nadie tan privilegiado en el universo como nosotros. Así que Pedro, en primer lugar, les recuerda su herencia. En segundo, les recuerda quiénes son. Dios quiere recordarnos en estos tiempos de angustia. Primero la herencia que tenemos de gloria. Luego, quiénes somos realmente. Intercede por tu familia, intercede por la gente, por el pueblo. En tercer lugar, nos recuerda el Señor y recuerda a Pedro a ellos lo efímero de la vida. Capítulo 1, verso 24 dice, como dice en la Escritura, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. El capítulo 2, verso 11 dice, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales. Y es que mucho tiempo hemos vivido como si la vida no se fuera a acabar, ocupándonos de cosas que se van a quedar aquí, de cosas que no van a tener ninguna trascendencia. Cuando vemos, el otro día escuchaba a alguien decir, todo el dinero del mundo lo tienen un puñado de viejos. ¿Para qué quieren el dinero? Podemos pasar nuestra vida en cosas que verdaderamente no tienen ninguna trascendencia. El Señor nos recuerda que la vida es efímera, que hay que ocuparse de lo que verdaderamente es importante. Y en cuarto lugar, también nos llama a la santidad. Capítulo 1, verso 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros tan santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios nos llama y nos anima a no seguir viviendo como antes. Somos un pueblo escogido, somos sacerdotes del Dios verdadero. Hemos sido apartados, limpiados. Ser santos significa eso, estar apartados. Nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras palabras y en nuestras acciones deben ser santos, debemos ser santos. Santos nos ha hecho el Señor y en santidad queremos vivir. Eso se traduce en, como dice el verso 2 y verso 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. También el verso 11, la segunda parte, dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Capítulo 1, verso 22 dice, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahora tienen que amarse los unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente y de corazón. Verso 12 del capítulo 2 dice, procuren llevar una vida ejemplar entre los vecinos no creyentes. Qué importante es nuestro testimonio delante de la gente que no cree. Capítulo 2, verso 13 dice, por amor al Señor respeten a la autoridad humana, ya sea al rey como al jefe del Estado o a los funcionarios que él ha nombrado. Y también hay otras instrucciones. Así que el Señor quiere animarte hoy, en primer lugar, recordándote cuál es tu herencia. En segundo lugar, cuál es tu identidad. En tercero, lo efímero de la vida. Y en cuarto lugar, invitándote y recordándote que seas santa, que seas santo. Quiero concluir leyendo este pasaje, 1 de Pedro capítulo 5, del 8 en adelante, dice la palabra del Señor. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por lo mismo sufrimiento que ustedes. En su bondad Dios los llamó
a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido por un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder, para siempre. Amén. Que Dios bendiga, Iglesia. Os echo mucho de menos que podamos estar prontito juntos. Un abrazo. En el nombre de Jesús. Amén.